Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu misericordia, Señor, hemos visto tu bondad, Padre, tu amor, Señor, derramados en la vida de cada uno de nosotros, Señor, a lo largo y el tiempo, Señor, en el cual hemos estado, Señor, delante de tu presencia, Padre. Hemos cometido errores, Señor, te hemos fallado, Padre, hemos pecado, Señor, en contra tuya, Señor. Pero sin embargo, Señor, nuevamente tú nos tienes en este lugar, Señor, para poder aprender, Señor, para hablarnos, Señor, para que nosotros podamos escuchar la voz tuya, Padre, y de alguna manera, Señor, arrepentirnos, Señor, enmendar, Señor, el camino que hemos llevado hasta el día de hoy, Padre. Día con día, Señor, tú renuevas tu misericordia, Señor, lo dice tu palabra, Padre. Así que hoy tenemos la oportunidad, Señor, de aprovechar, Señor, al máximo, Señor, el favor tuyo, Señor. Así que en esta mañana queremos que tú te glorifiques, Padre, que sea el Espíritu tuyo, Señor, que se mueva con poder, Señor, tanto en la boca como el del predicador, Señor, como a cada uno de mis hermanos, Señor, que van escuchando tu palabra, Padre, que podamos tener el entendimiento, Señor, podamos tener la fluidez, Señor, de la palabra, Señor, y que pueda ser de bendición, Señor, para todo el pueblo, Padre. Así que en esta mañana bendecimos, Señor, tu obra, Padre, bendecimos la iglesia, Señor, y ponemos un cerco de ángeles alrededor de este lugar, Padre, y cualquier espíritu que venga en contra de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primero que nada, esta mañana quiero que vayamos a nuestras Biblias. Y vamos a Lucas 6:45, por favor. Amén. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que hace? Habla la boca. Cuando leemos este versículo, independientemente que Dios nos hable de diferentes maneras a cada uno de nosotros, dependiendo de la situación en la cual nosotros estamos viviendo, creo que es muy claro y muy explícito en el sentir de que realmente muchas veces lo que sale de nuestra boca, lo que hablamos, y más de lo que nosotros pudiéramos hablar de alguna forma, sino realmente muchas veces de nuestros actos, nuestro comportamiento, nuestro carácter, siempre se va a derivar de lo que esté dentro de nuestro corazón. Lógicamente cada uno de nosotros llega con diferente temperamento, diferente situación, diferentes muchísimas cosas, ¿no? Muchas veces vemos las cosas de diferente manera. Entonces, lógicamente que eso se ha derivado a todo lo que nosotros nos hemos alimentado de alguna forma en nuestro caminar, en nuestro crecimiento. Se forma nuestro carácter. Pero de alguna forma nosotros tenemos que entender esta mañana que Dios siempre ha querido desde el principio de la creación ser un guía para nuestras propias vidas. Que nosotros podamos tener una intimidad directamente con Él, para que independientemente de lo malo que puede estar lleno nuestro corazón, Él pueda suplirlo de alguna forma y ir cambiando nuestra forma de ver las cosas, no de acuerdo a cómo lo vemos nosotros, ni nuestro vecino, ni nadie en especial, simplemente a la misma voluntad de Dios, que al fin y al cabo Él ha sido el que nos ha creado. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que si Dios nos creó, lógicamente es el único que puede guiarnos al propósito por el cual nos ha ido creando. Entonces, le estaba yo diciendo que esta semana o durante el transcurso de la semana, uno de los devocionales que nos estaba compartiendo el pastor, y a mí me llamó muchísimo la atención, fue el del julio 8, el 8 de julio. Entonces, fíjense, el devocional dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad. Y si podemos, bueno, eso lo vamos a encontrar en el Salmo 40, del versículo 7 al versículo 8. Me deleito hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Este es un salmo de David,
donde aquí podríamos enfatizar, y es realmente lo que enfatiza el pastor José en el devocional, acerca de me deleito en hacer tu voluntad. Y continuando con el devocional, dice, cambiador del mundo, la vida del rey David es una historia y un ejemplo digno de imitar, ya que desde pequeño él se rindió a Dios y confió en él hasta el último instante de sus días aquí en la tierra. Cuando apenas era un niño, él asumía las responsabilidades serias y peligrosas que correspondían a gente de edad adulta, pues cuidaba de las ovejas de su padre, llevándolas al campo, alejándolas de su hogar, y donde murió muchas veces en medio de fieras y depredadores que querían destruir su rebaño. Estaba en el anonimato, sin reconocimiento público, en la rutina de una vida humillante del pastor y en el peligro de noches solitarias en las que tuvo que pelear con fieras para evitar la muerte de sus ovejas. Esta vida le enseñó a vivir confiado exclusivamente en Dios, su Salvador, y a nunca depender de sus ideas y de su propia fuerza. Sabiendo que aún sus días estaban escritos en el rollo del libro de la vida, este hombre desde joven declaraba que estar en la voluntad de Dios y llevar una vida que le agradaba a su Creador era su único y principal propósito, y por lo tanto siempre puso a Dios en primer lugar como pastor de su rebaño, como el guerrero que peleó y mató a Goliat, como el escudero del rey Saúl, y mucho más como el rey de Israel durante los 40 años que duró en el trono, para después morir con plena confianza que Dios lo recibiría en los cielos. Ese es el desafío que cualquiera de nosotros, sin importar quiénes somos hoy o a qué nos dedicamos, pues la oportunidad de recibir la bendición de Dios es para todos los que se arrepienten y creen que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 10, del 8 al 13. Entonces, al leer ese devocional, yo siempre les he compartido que a mí una de las historias más fascinantes que encuentro en la Biblia, o una de las más fascinantes, es la historia del rey David. Entonces, yo considero y creo, y sinceramente se los digo, que realmente la historia del rey David en lo largo de lo que se describe en la Biblia es una palabra o un mensaje en el cual creo que puede traer muchísima inspiración. Y tal el pastor José estaba explicando acá en el devocional, realmente la gran virtud que tenía David en tener esa intimidad con Dios, el siempre confiar en Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la historia de David desde Primera de Samuel, del capítulo 16, hasta pasando por Segunda de Samuel, tú siempre vas a encontrar a un rey David que siempre buscó estar delante de la presencia de Dios. Y a lo largo del tiempo tú ves que siempre le pedía consejo a Dios para ir a cualquier batalla. Y así hasta el final vemos cuando peleó contra Goliat, la tremenda confianza que tenía. De hecho, una de las cosas que decía que le molestó a David en su momento fue la forma en la cual el filisteo Goliat se presentaba delante del ejército de Dios, del pueblo de Israel. Decía, ¿cómo este incircunciso puede venir y ofender de esa manera al pueblo de Dios, al ejército de Dios? Entonces, ¿por qué? Si tú te das cuenta ahí, tú te puedes dar cuenta el celo que tenía David hacia las cosas de Dios. Entonces, cuando leemos esa historia y empezamos a darnos cuenta en esos versículos específicamente el celo que tenía hacia Dios David, tú puedes encontrar una inspiración, yo creo que sobrenatural. De hecho, muchos predicadores como yo, agarramos y podemos sacar prédicas de allá y podemos sacar un versículo, porque realmente yo creo que es inspiración. Y de hecho, muchísimo antes, me acuerdo que hace muchísimo tiempo el pastor nos dijo, al pastor Armando y a mí, estábamos llegando, teníamos como 3, 4 meses, 5 meses por ahí, y dijo, ¿saben qué? Saquen una palabra que ustedes van a compartir un lunes. Y fue de hecho esa prédica la tengo apuntada todavía en una de las libretas, y realmente fue algo que me sorprendió mucho porque pues tenía 5 meses, cómo te vas a parar delante del púlpito, el nervio, muchísimas cosas, ¿no? Pero pues eso nos dio la pauta a nosotros de poder adentrarnos un poquito más específicamente a la historia de David, porque nos dio el tema específico. Entonces desde ahí es cuando empecé a leer la historia de David y me di cuenta lo fascinante que pudiera ser. Entonces una de las cosas que me llamó la atención, tal cual, es realmente las variantes que pudieron llegar a ver en su momento del rey David. Porque cuando nosotros leemos este devocional, tú encuentras a un David
que realmente siempre estuvo delante de la presencia de Dios, de principio a fin. Pero dentro de esa intimidad con Dios, también podemos encontrar a un rey David que le falló a Dios, pecó realmente. Entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba ahí leyendo esa historia, realmente a mí lo que me vino enseguida en la mente o en el corazón era realmente darme cuenta lo vulnerable que podemos llegar a ser como personas. Porque de alguna forma David, en cuanto al pecado, llegó a ser vulnerable en algún momento y ahorita lo vamos a leer. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros cuando leemos la historia de David, nos enfocamos muchas veces a lo que realmente nosotros podemos fallarle a Dios. Y tal vez de alguna forma, no sé si sea erróneamente, malamente, muchas veces nos tratamos de autojustificar diciendo, si hasta el rey David pecó, ¿por qué yo no voy a pecar? Entonces, yo creo que con nosotros como personas, como cristianos que estamos buscando esa intimidad con Dios, esa madurez, esa presencia, buscar el reino de Dios, en nuestro proceso, yo creo que muchos de nosotros le hemos fallado a Dios. Hemos tropezado, hemos pecado, independientemente que nuestro corazón siempre ha sido agradar a Dios. Realmente hay una de las cosas que igual muchas veces nosotros enfatizamos en cuanto a la historia de David. Y de hecho el pastor José estaba compartiendo una prédica el martes allá en Miami, el miércoles, perdón, que fue la que vimos el viernes, y se titulaba Un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos simplemente el título y los versículos que aplicó el pastor para esa prédica, tú te puedes dar cuenta que es esa imagen que tenía Dios acerca de David cuando lo escogió, porque dijo, me he provisto de un hombre conforme a mi corazón, realmente es algo de admirar. Dime si no es cierto que de alguna forma nosotros nos gustaría que Dios nos viera de esa manera, que realmente muchas veces no vea nuestros errores, sino que realmente vea un corazón que esté dispuesto a buscarle, que esté dispuesto a agradarle. Porque yo creo que una de las cosas específicas y especiales que tenía el rey David, era tener ese corazón. Y ahorita vamos a entender un poquito por qué Dios lo llamaba un hombre conforme a su corazón. Entonces, pero yo creo que cuando nosotros empezamos a leer la historia de David y empezamos a decir realmente que muchas veces nosotros podemos asemejarnos a él por los tropiezos que constantes tenemos, es una realidad, porque realmente yo estoy completamente seguro que nuestra búsqueda de Dios, y no te estoy juzgando, te estoy diciendo que eres un pecador, pero realmente sí que le fallamos a Dios. Y creo que eso cada uno de nosotros lo puede saber, ya sea de una forma u otra. Porque independientemente de eso, nosotros ya hemos entendido y sabemos hoy por hoy que realmente el agradar a Dios, viniendo de nuestras propias fuerzas, jamás lo vamos a lograr. Y yo creo que realmente es una batalla con la cual nosotros peleamos todo el tiempo. De hecho, Pablo le decía, y lo hemos leído, le decía a Timoteo, cuídate de quién, de ti mismo, porque realmente muchas veces creo que nosotros mismos somos el problema. En nosotros como personas podemos encontrar egoísmo, podemos encontrar soberbia, encontramos ser humildad. Entonces son cosas con las que nosotros peleamos día con día. Y no importa si somos cristianos o no somos cristianos, creo que es una lucha, una tremenda lucha que nosotros estamos peleando. De hecho, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces, aun cuando nosotros nos queremos acercar delante de la presencia de Dios a través de las Escrituras, muchas veces peleamos una batalla. ¿Por qué? Porque agarramos la Biblia y tenemos hasta como broma, no te puedes dormir, agarra tu Biblia. Porque pues es algo que muchas veces nos pasa. Nosotros podemos entender que tal vez muchas de las ocasiones sean batallas espirituales, ¿no? Porque pues vas a leer, vas a buscar a Dios, pero muchas veces yo creo que también es fruto por la inconsistencia de buscar de Dios. Porque una cosa es que nosotros estemos acostumbrados en el día a día a buscar de Dios como lo hacía David, y eso mismo nos haga deleitarnos de la misma palabra como lo estaba explicando el pastor José en su devocional. O que realmente nosotros ocasionalmente busquemos a Dios. Si nosotros no estamos acostumbrados y en nuestro corazón está realmente buscar a Dios sinceramente, créeme que cuando tú leas la Biblia, tú te vas a estar durmiendo, porque no le estás buscando interés.
el pastor José dio el versículo y le estábamos diciendo que una de las cosas que decía el Salmo era: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos y como personas, lejos de que su ley del Señor esté en nuestro corazón, la tenemos muy lejos. Entonces, y no tengo un ejemplo específico de cada uno de ustedes, ni mío específicamente, pero creo que es algo común dentro del pueblo cristiano. Somos muy aptos para ir a una fiesta, para salir a divertirnos, para hacer o deshacer, pero somos muy flojos de alguna manera en agarrar y sentarnos y empezar a leer nuestra Biblia. Y yo creo que la gran diferencia entre David y nosotros es que él sí pasaba tiempo con Dios. ¿Y desde qué tiempo pasaba tiempo con Dios David? Desde que era pequeño. Nosotros, si somos sinceros, yo llegué aquí a la iglesia a los 22 años. De los 22 años hacia atrás, en mi vida yo agarré una Biblia. Es verdad que sí me inculcaron religión: haz tu primera comunión, vea la doctrina y cuestiones específicas, pero jamás se me dijo que tener esa intimidad con Dios va muchísimo más allá de lo que yo pueda conseguir como persona, va muchísimo más allá de lo que el dinero pueda comprar, porque realmente el tener una intimidad con Dios te va si no a solucionar todos tus problemas, pero te va a dar una paz, dice las Escrituras, que va a sobrepasar cualquier entendimiento. Te va a dar tranquilidad, vas a tener el favor mismo de parte de Dios. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos creo que nos quejamos todo el tiempo porque nos está yendo mal, porque tenemos problemas, muchas veces nuestro carácter carnal está a flor de piel, nos molestamos por cualquier cosa, cuando realmente si nosotros sacamos unas estadísticas en cuanto a nuestra intimidad con Dios, dime cuánto es el tiempo que pasamos delante de la presencia de Dios. Realmente va a ser mínima. Muchas veces estamos más ocupados en otras cosas, en nuestro trabajo, en la cocina, y quiero decirte, o déjame decirte, que no estoy diciendo que dejes de trabajar para pasar esa intimidad con Dios, sino que cuando tú tienes una verdadera intimidad con Dios, todo lo que hagas va a ir conforme a esa intimidad que tú tengas. Vas a tener la capacidad o la fe para que en tu trabajo te vaya bien, en tu matrimonio te vaya bien, en tus hijos te vaya bien, con tus relaciones vayan bien, independientemente que hayan obstáculos y batallas, pero realmente todo el fruto de lo que tú hagas va a ser prosperado, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros llegamos acá a la iglesia, tenemos que entender que no simplemente venimos para llenar un espacio más en una silla, sino que tenemos que venir con esa expectativa de realmente buscar el favor de Dios, tener esa intimidad con Dios. De hecho, fíjate, la prédica que nosotros que estamos compartiendo en esta mañana, la estamos titulando que un espíritu noble me sostenga. Porque de hecho este título no soy tan original en los títulos, pero le agarré del Salmo 51, en el versículo 13, donde dice: entonces enseñaré, en el capítulo 51, versículo 12, donde dice: vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué específicamente agarré ese versículo? Porque una de las definiciones que encontré en el diccionario acerca de la nobleza, dice que el noble, el significado de noble, que actúa siempre de buena fe, sin ninguna maldad y no tiene doble intención. Entonces, realmente creo que esa actitud o esas características muchas veces nosotros carecemos de ellas. Cosas que David, aunque pecó en su momento, fue una de las cosas que realmente en toda su intimidad y su relación con Dios, solo creo que son las características que más marcaron la vida del rey David. Por eso hoy por hoy podemos sacar muchísimas prédicas de su historia, por eso hoy por hoy puede ser de inspiración para muchísimas personas. Entonces, creo que nosotros cuando empecemos a tener esa intimidad o cuando le pidamos a Dios tener un espíritu de nobleza, realmente es cuando vamos a tener un carácter firme en la búsqueda de Dios y no vamos a tener esas desvariantes. ¿A qué me refiero? David y este Salmo 51 a mí es uno de los salmos que más me encanta.
cada 6 meses tengo que leerlo, porque ya hice algo mal y tengo que arrepentirme. No, pero es un salmo que realmente te hace reflexionar mucho en las actitudes que muchas veces tenemos como en nuestro caminar cristiano. Tal vez por los tropiezos que tenemos, por las cosas que nos han marcado en nuestra vida y que hemos hecho mal, por las consecuencias que empezamos a tener. Pero pues en este salmo encontramos realmente lo que su corazón del rey David salía en ese momento. Entonces encontramos versículos como ese que vuelve el gozo de tu salvación, Espíritu me sustente, o pidiendo, piedad, el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y así nos podemos ir todo el Salmo 51 y darnos cuenta realmente del corazón de David. Ahora, escucha, y es una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, porque aquí dice, en el principio, antes del versículo 1, ya ven que hay un subtítulo, pero dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a Natán, el profeta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este salmo, cuando David lo hizo, o lo escribió, o lo exclamó, posteriormente al pecado que tuvo con Betsabé, se presenta el profeta Natán a reprenderle. Vamos al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a leerlo tal cual, porque escucha. Dice, el Señor envió a Natán a David. ¿Están allá? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. El Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. ¿Estamos allá? Dios le habla a Natán, le dice que se vaya delante de la presencia de David y le empieza a contar esta historia. Y esa historia comienza con 2 personas, uno pobre y uno rico. Dice, el versículo 2, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y lo tenía como hija. Dice el 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Escucha, estamos acá y estamos leyendo esa historia. Dice Dios le habla a Natán, se presenta delante de David y le empieza a contar esa historia. Aquella historia donde hay 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía un sinfín de ovejas, tenía un sinfín de vacas, más el pobre solo tenía una oveja que había comprado, que la había criado, que de alguna forma le había agarrado muchísimo cariño. ¿Estamos? Entonces dice que en esa propia historia que viene una persona hacia el hombre rico, lo viene a visitar y él le tendría que ofrecer un banquete de alguna forma. Entonces lo más lógico era que vaya y agarrara una oveja de las miles que tenía para entregárselas para que la guise y pueda darle un banquete de alguna forma al hombre que lo estaba visitando. Pero realmente en su propio egoísmo tal vez, ¿qué es lo que hace?
va y agarra la oveja del pobre, siendo la única oveja de ese señor, la cual había criado, la había tratado tal vez como, le había dado de comer, se había encariñado un chorro, ¿no? Entonces agarra el rico, la va a buscar y se le da a comer a, ¿cómo se llama? A la persona que le fue a visitar. Imagínate esa escena y realmente todo lo doloroso que pudo llegar a ser para este hombre que le había criado. ¿Qué es lo que le estaba dando a entender Natán al rey David? Pero realmente esa historia, cuando tú la lees, de verdad que dices, ¿por qué realmente el hombre rico hizo eso si tenía muchísimas cosas que hacer? Entonces, cuando nosotros leemos el versículo donde finalizamos que dice, y David se encendió su furor, realmente no era para menos, ¿sí o no? Porque realmente estaba siendo injusto, ¿sí o no? Entonces, dice, entonces se encendió su furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Y realmente con toda esa historia que nosotros estamos leyendo, realmente, aparentemente tú dices, él tiene un chorro de ovejas. ¿Por qué rayos no agarró una de ese montón de ovejas para ofrecerle y fue a hacerle tal daño a esa persona? Entonces, cuando lees esa historia, tú tal vez entiendes y dices, está bien que David esté ahí enfurecido, porque es una de las cosas que realmente muchas veces nosotros como personas, y créeme, yo soy una de las personas que a veces veo películas y me pongo a llorar, o sea, ya se los dije, y mis hijas siempre, ahí va a llorar, ahí va a llorar, ahí va a llorar, ya hasta lo saben. Pero porque muchas veces tal vez en nuestra emoción, en nuestro sentimentalismo como personas, como humanos, muchas veces nos molesta las injusticias que se pueden dar, ¿no? Y cuando el héroe triunfa sobre toda la maldad, entonces tú dices, wow, qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuántas películas no se han creado de superhéroes? Pero creo que muchas veces esa actitud erróneamente la tenemos porque muchas veces no nos damos cuenta que realmente muchas veces nosotros cometemos cosas mal con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestro proceder en la iglesia, y realmente no nos enjuiciamos a nosotros mismos. Al contrario, muchas veces nosotros creemos que estamos bien. Y yo creo que ese es un error completamente nuestro, porque es verdad que nosotros estamos buscando de Dios y tratamos de perseverar en las cosas de Dios, pero también es cierto que en nuestras propias fuerzas nos es difícil hacer la voluntad de Dios, y nosotros somos muy vulnerables a estar fallando, somos muy vulnerables a caer en las garras del enemigo. Entonces, una de las cosas que dice las Escrituras, creo que es Primera de Corintios 10, versículo 12. ¿Qué dice? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque realmente yo he considerado y he visto y he tenido ejemplos de muchos hombres de Dios, que tú los miras y realmente es un placer mirar la vida que ellos tienen. Hemos visto la vida del pastor José, del pastor Joaquín, del pastor Armando, testimonios fieles a la perseverancia. Y creo que en el mundo hay muchísimos hombres, pocos, pero creo que sí los puede llegar a ver. Entonces, cuando tú los miras y tú ves las palabras que Dios les da, el testimonio cual tienen, realmente es da mucho placer ver cómo se desarrolla su vida cristiana. Pero una de las cosas que muchas veces creo que erróneamente podemos pensar es que ellos no pueden cometer errores. En el sentido, ¿a qué me refiero? Que muchas veces nosotros como cristianos demandamos muchos de nuestras autoridades, de las personas que vemos como hombres de Dios. Y no es que no tengamos que demandarles, sino realmente poder entender que todo tiene un proceso. Y que muchas veces la carga que tienen las autoridades, los maestros de la palabra, la responsabilidad que ellos tienen, va muchísimo más allá de lo que nosotros humanamente podemos comprender. Cuando nosotros tenemos cuando tenemos la oportunidad de pasar tiempo y podemos intimidar con Dios, tenemos que darnos cuenta
de que cualquiera de nosotros puede fallar, pero realmente lo único que nos puede sostener es la misma gracia de Dios, el mismo favor de Dios, que ese lo vamos a adquirir en la intimidad y en la relación que nosotros tengamos con Dios. Entonces, no es que ellos no fallen, porque de alguna manera pueden fallar, pueden equivocarse. Pero si nosotros somos cristianos que estamos intimando con Dios, vamos a entender que todo es un proceso y que realmente aún ellos se están expuestos a la vulnerabilidad de fallar. Entonces nosotros como pueblo, si tenemos esa intimidad con Dios, tenemos que entender que tenemos que velar por ellos. Y que realmente cada uno de nosotros, aún siendo cristianos, también somos vulnerables. Entonces, que realmente la única cosa que nos puede sostener, que al final al cabo yo siento y creo que es lo que sostuvo al rey David, es ese tiempo que pasaba con Dios. Porque cuando Dios habla y dice que se ha provisto de un hombre conforme a su corazón, no está hablando de perfección del rey David, sino realmente estamos viendo lo que del corazón del rey David salía. Y ahí podemos entender el Salmo 51, que si no da tiempo, vamos a leerlo un poquito. Entonces, aquí vemos que el rey David se molesta, pero escucha, y le dice en el versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido muchísimo más. Escucha, nosotros como cristianos, como personas, si nosotros tenemos el error o caemos en el error de creer que ya somos súper santos y somos de las personas que empezamos a criticar, empezamos a enjuiciar malamente a las personas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, nos creemos mejores ahora que las personas que están afuera de la iglesia, creo que realmente muchas veces nosotros caemos en un error. Y realmente el no entender qué es la misericordia y la gracia de Dios, la única que nos sostiene, y empezamos a tratar de mostrar una imagen para que seamos aplaudidos, para que, no lo sé, para caer bien. Creo que cometemos un error, el mismo error que estaba cometiendo el rey David. Muchas veces, fíjate, y eso yo lo he entendido en estos últimos tiempos, el hacer la voluntad de Dios realmente es muy difícil. La batalla que nosotros tenemos en nuestra carne o con nuestro yo considero, o al menos a mí, me cuesta muchísimo trabajo. Procuro leer, procuro estar buscando de Dios, pero a la hora de tomar decisiones fuertes o tomar simplemente decisiones, tal vez muchas de ellas me he equivocado. Me ha aflorado más mi propio pensamiento, mi propio sentir, que de acuerdo a lo que he conocido en la Biblia, porque créeme, déjame decirte que de alguna forma conozco algo de las Escrituras, ¿no? Pero cuando veo el fruto de las cosas que hago, de las decisiones que tomo, me doy cuenta lo muy lejos que estoy de tener esa verdadera intimidad con Dios. Porque una cosa es que yo me acerque a leer, a buscar una palabra, a orar, a interceder por momentos, a que sea algo que alimente mi espíritu, que es lo que va a definir el alineamiento que tengas como cristiano, el caminar que tú tengas como cristiano desde que te convertiste hasta el final cuando estés delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasó con el rey? En toda la historia, ¿qué es lo que realmente pasó con el rey David? En todas las altas y bajas que tuvo y todas las consecuencias que tuvo, déjeme decirles que realmente David siempre esperó en el favor de Dios. Siempre estuvo bajo la cobertura y entendió completamente las consecuencias de su proceder. Entonces,
realmente muchas veces nosotros, o realmente nosotros como cristianos, tenemos que entender que cada una de las cosas que nosotros hagamos, cada una de las cosas que nosotros digamos, va a tener consecuencias en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. A mí me es muy difícil realmente hacer la voluntad de Dios. Cada vez que leo me doy cuenta de lo difícil que puede llegar a ser, lo demandante que puede llegar a ser un verdadero cristiano. Pero también entiendo y comprendo el gran privilegio que tenemos, el Espíritu de Dios, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y sobre todo la palabra que recibimos día con día. Ahora, de nosotros cuenta, no depende ni de la iglesia, no depende ni siquiera del pastor, ni del hermano que está sentado a tu lado, ni siquiera de tu esposo o de tu esposa, que tú tengas esa intimidad con Dios. El pastor José nos estaba mandando unos versículos, más que unos versículos, nos estaba mandando unas preguntas a lo largo de la semana. ¿De quién depende tu relación con Dios? Y todos contestábamos, nuestra. Ok. Y preguntas como esas. Entonces, muchas de esas preguntas, nosotros en nuestra propia opinión como humanos, tal vez la pudiéramos ver tan obvia, ¿sí o no? Porque pues lo hemos escuchado, lo hemos leído. Pero déjame decirte que cuando lo tienes que poner por obra, no es tan obvio. Porque te vas a dar cuenta realmente lo difícil que puede llegar a ser poner esas preguntas por obra en tu vida cotidiana. Porque muchas veces nuestras preocupaciones, si estábamos cantando hace un rato, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te unes a esa turbación? ¿Cuántas veces en nuestro día a día no estamos turbados? Nuestra alma no está abatida por situaciones X. Muchas veces nosotros tenemos un día bien, te está yendo bien en el trabajo, desayunaste una rica cochinita, te la estás pasando bien y de repente pasa una situación en tu vida donde se desborona tu día y lejos de tener una actitud cristiana, sale lo que hay en tu corazón, una queja, una frustración, un desánimo, porque fíjate, la historia de David en sí, hay de dónde sacarle muchísimas cosas. Y específicamente cuando tú encuentras a David, yo muchas veces cuando estoy leyendo a David, yo digo, yo creo que yo había botado la toalla a 2 segundos. Porque hay una historia, no está dentro de lo que íbamos a compartir, pero creo que sí tenemos que hacer mención de ella. Dice, David peca, dice que va y adultera con Betsabé, la esposa de Urías. Posteriormente mandan matar a Urías. Prácticamente fue el autor intelectual del asesinato del pobre Urías, que él ni sabía, ¿no? Entonces va y comete eso. Pero entre ese pecado hay un fruto en el vientre de Betsabé. Queda embarazada. De alguna forma, un hijo es un hijo, ¿sí o no? Tú lo vas a querer por encima de muchísimas cosas. Y yo creo que cuando él se enteró, de alguna forma ya había matado a Urías, ya era para él solito. Y tenía su fruto del vientre. Pero era cuando Dios le habla y le dice esto por medio de Natán, tiene su consecuencia. Una de las consecuencias, ¿cuál fue? Que el bebé partiera, ¿sí o no? Entonces, en la historia dice que David lo sufrió la agonía de su hijo por 7 días, porque fue la tardanza en el cual el niño murió. Entonces dice que durante esos 7 días, él estuvo de luto, estuvo sufriendo, estuvo orando. Y ahora cuando yo leo el Salmo 51 me doy cuenta que David era una de las personas que se metía con Dios y oraba intensamente. Lo que salía de su corazón en verdad que es algo digno de imitar. Pero después, de hecho, dice las Escrituras que las personas que estaban alrededor de ellos, de David en ese momento y de la muerte del hijo, tenían muchísimo miedo de acercarse a David y decirles que había muerto, por lo duro que puede llegar a ser.
No sé si ustedes pueden imaginarse o recrearse esa escena y ponerse en los zapatos de David en ese momento para saber lo difícil que es la muerte de un hijo. Si no, vean la película del Torito. ¡Torito! Está impresionante. Pero era tan duro, yo creo, o es tan duro, que tenían miedo de acercarse y decirle. Y dice las Escrituras, pero como David vio que el movimiento y los cuchicheos que estaban teniendo ellos, entendió que el niño había muerto. Se levantó y salió, se vistió y dijo, ¿sabes qué? Ahora sí vamos a comer, nada de mi comida. Y tú dices, ¿y ahora qué pasó? Y las mismas personas que estaban a su alrededor se sorprendieron y dijeron, ¿por qué tiene esa doble actitud y tan radical, yo creo? Y David le contesta, mientras yo pude hacer algo, porque sé las consecuencias de mi pecado, sé que lo que hice está mal, iba a tener su consecuencia. Mientras él vivía, yo podía interceder, yo podía orar, yo podía ayunar, podía vestirme de cilicio para que si de alguna forma Dios en su inmensa misericordia me perdona esa, lo iba a hacer. Pero ahí te tienes que dar cuenta que realmente David entendía las consecuencias de lo que estaba pasando, que no era una responsabilidad de Dios perdonarle esa situación, sino que cuando el niño muere, él ya se levanta y dice, mientras pude lo hice, pero ahorita que ya partió no tengo nada más que hacer y a continuar con su vida. Pero yo lo que quiero recalcar en esta historia que encuentras siempre allí en el libro de Samuel, es realmente esa característica específica que tenía David, de poder entender las consecuencias. Posteriormente le violan a su hija por su hermano, por su otro hijo. Después su hijo le mata al otro hijo. Después otro hijo se rebela en contra de su reinado y lo empieza a perseguir. Entonces, cuando tú lees todas esas consecuencias y dices, en verdad que todo eso que pueda llegar a acontecerme con el simple hecho de fallarle a Dios, por las consecuencias que podemos tener, realmente eso nos tendría que tener con un temor reverente a las cosas de Dios. Saber y entender que nosotros no estamos peleando o no estamos viviendo una vida de juego, no estamos viviendo un cristianismo simplemente para venir y cumplir y ¿sabes qué? Me voy. Cada una de las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer va a tener su consecuencia. Para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, independientemente la postura en la cual nosotros estemos. Yo entiendo perfectamente, yo como varón, como cabeza de casa, lo que yo haga va a repercutir con mi esposa y con mis hijos. Y si nosotros nos vamos más allá, dice que hasta un pueblo atrás de ellos puede sufrir las consecuencias. Porque ya sea para bendición o para maldición, va a alcanzar hasta 1000 generaciones, dice la Escritura, cuando nosotros alcanzamos el favor de Dios. Imagínate. Cuando nosotros somos esposas, de la misma forma, lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, eso va a repercutir en la relación con nuestro esposo, en la relación con nuestros hijos. Como padres y como madres, como esposos y como esposas, realmente tenemos una grandísima responsabilidad. No sé si nosotros lo entendemos. Tal vez hasta hoy no, pero quiero que nosotros podamos hacer conciencia y saber las ventajas que tenemos acerca de ser cristianos, en el sentido de que si nosotros en verdad empezamos a intimidar con Dios como lo hacía David, no importa de alguna forma los errores que hayamos cometido, no importa las consecuencias que nosotros podamos tener, vamos a poder vivir confiados en que la gracia y la misericordia de Dios siempre nos van a sostener, nos va a dar fortaleza en los momentos duros, porque créeme decirte que el ser cristiano no es algo que es de color de rosa, porque se sufre, se padece, sí o no, pero en la carne, pero en el espíritu. Tú tienes que estar confiado, tienes que tener paz, tienes que tener tranquilidad, saber que Dios es el que pelea tus batallas. Pero a nosotros como cristianos, lo que nos concierne o nuestra responsabilidad es buscar esa intimidad con Dios. Y que Dios en verdad en nosotros vea el mismo corazón que tenía David. No de la persona que no falla, o la persona que falla,
sino realmente la persona que está buscando sinceramente a Dios. Y fíjate, si nosotros seguimos leyendo, dice el 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Y ya pues que le dice, yo te ungí tal cual a nosotros nos ha ungido el Señor por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres. ¿Cuánto no hemos recibido del Señor? Escuchen qué dice el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste, y yo lo subrayé específicamente esto, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? Mira, te voy a decir, yo, si se dan cuenta, no me gusta señalar, no señalo. Siempre hablo de las cosas comunes que podemos tener como pueblo de Dios. Y muchas veces lo hablo porque yo creo que yo siempre siento que es mi mismo problema, porque al fin y al cabo todos somos parte del pueblo de Dios, ¿sí o no? Tenemos las mismas oportunidades, pero también tenemos las mismas carencias, en el sentido de que cuando Natán le dice esta palabra específicamente del versículo 9, ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? ¿Cuántas veces nosotros como cristianos hemos tenido en poco la palabra de Dios? Pero en sí, todo lo que encierra la palabra del Señor, nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra oración, nuestra lectura, nuestro actuar, porque es bien o mal, independientemente del tiempo que nosotros tengamos aquí como cristianos, nosotros conocemos qué es ser de bendición, ¿sí o no? Conocemos lo importante que es leer la palabra, ¿sí o no? Entendemos lo importante que es que es orar, ¿sí o no? Hemos leído muchísimo los evangelios acerca del tiempo que se pasaba en oración Jesucristo. ¿Lo sabemos, sí o no? Sabemos lo importante que es congregarnos, ¿sí o no? Sabemos lo importante de las responsabilidades que tenemos como cristianos, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces nosotros no fallamos en esas cositas que lo sabemos y que son tan obvias para nosotros? Es obvio que tenemos que leer la Biblia, es nuestro manual. Es obvio que tenemos que orar porque es lo que nos sostiene día con día. Es obvio que nosotros tenemos que dar gracias por nuestros alimentos. Todo eso es obvio. Pero a la hora de hacerlo, ¿qué tan obvio es? Entonces, ¿por qué pues hemos tenido en poco la palabra del Señor cuando hemos recibido mucho? He recibido una familia, he recibido una esposa, he recibido unos hijos, he recibido un trabajo, he recibido un alimento en la mesa, he recibido un techo, he recibido una gran familia que se preocupa por mí, que es la iglesia. Tenemos una iglesia donde congregarnos, tenemos la palabra para poder escudriñarlas, tenemos el mismo favor de parte de Dios para estar en su presencia. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos, que sabemos todas esas cosas, hemos tenido en poco la palabra del Señor? En el sentido de que analicemos y meditemos en nuestra propia relación con Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros oramos? ¿Cuánto tiempo nosotros leemos? ¿Cuándo nosotros nos acercamos a la palabra para buscar un mensaje para nuestra vida, sin señalar a los demás? ¿Cuántas veces nosotros somos personas humildes y a diario le pedimos perdón a Dios? Porque lejos muchas veces de pedirle perdón a Dios, le exigimos más que arrepentirnos, ¿sí o no? Cuando realmente yo considero que en nuestro estado carnal aún, día con día tendríamos que pedirle perdón a Dios por esas actitudes que tenemos. Entonces, ¿por qué pues tenemos en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y aquí le explica, a Urías Eteo, sigo en el versículo 9, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás tu casa de la espada, por cuanto, y volvió a subrayar allá, por cuanto, ¿qué dice? Me menospreciaste. Escucha, el venir aquí a la iglesia, el asistir, pasar un tiempo muy agradable con los hermanos, trabajar ahí atrás, ir a participar de todas las cosas que hacemos, créeme decirte que eso no desglosa todo lo que es apreciar las cosas del Señor. Nuestra vida diaria
independientemente que tengamos errores, independientemente que lleguemos a pecar, que estamos expuestos, el agradar a Dios o el apreciar todas las cosas que Dios ha hecho en nosotros, yo creo y considero que realmente siempre tener en cuenta toda la palabra de Dios, lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros leemos. Ayer, fíjate, a mí a veces cuando voy a compartir algo o simplemente algo que me llama muchísimo la atención en las Escrituras, como en este caso todo este capítulo cuando lo estuve leyendo, créeme que no es de ayer o de antier, sino que lo empecé a leer desde la semana pasada, cuando dije, wow, cuando estoy yendo en el trabajo, estoy trabajando, me estoy yendo en el cochecito, me pongo a pensar acerca de todo eso. Me empiezo a dar cuenta de muchísimas cosas. Por ejemplo, ahorita que estaba yo leyendo eso, me empecé a dar cuenta de muchas veces el comportamiento que yo tengo es el mismo que tenía el rey David en el sentido de que rápidamente puedo decir, el hermano está mal en esto, la hermana está mal en esto, o decir y apuntalar o señalar, pero nunca señalarme yo mismo mis errores. Posteriormente, en el transcurso, Dios me empieza a mostrar mis errores y es cuando yo empiezo a darme cuenta, entonces, ¿por qué mi actitud siempre es mirar hacia los demás y realmente no mirar hacia mí mismo? Y darme cuenta realmente que en mi sentir o en mis acciones, ¿sí? En mis acciones está muy lejos de apreciar las cosas de Dios y estoy muy cercano a caer en despreciar las cosas de Dios. Porque realmente una de las cosas que yo considero que tenemos que hacer nosotros como cristianos y realmente amar la palabra del Señor es cuando nosotros meditamos en ella. Cuando nosotros, independientemente que no estemos en nuestra casa leyendo, en el diario vivir, en las cosas que hacemos, darnos cuenta que aún en esas pequeñas cosas que aparentemente no tienen nada que ver, cómo Dios puede estar en medio del asunto. En situaciones, en actitudes que muchas veces tú tienes con tu esposa, en tu familia, realmente Dios te puede hablar. Entonces, a diario, fíjense, yo trato siempre no les voy a decir no me molesto, sí me molesto. Y cuando me molesto, en el sentido de que muchas veces prefiero callarme en sí, y eso muchas veces Isaac lo sabe. Muchas veces Isaac he tenido que decir, ¿sabes qué? Yo mejor me callo, no me moleste, no me diga nada por el momento, voy a pensar, voy a meditar para que no salgan lo que yo estoy sintiendo en su momento. No sé si esté bien o esté mal, pero yo sí le digo a Dios en esos momentos, Dios en verdad que trabaja en mi vida, cambia si está mal esta decisión, pero realmente no quiero equivocarme. Entonces David, cuando yo veo que comete errores y Dios empieza a tener un trato especial con él y un trato bien duro, porque yo considero que es un duro, yo también veo el corazón de David diciéndole, ¿sabes qué, Dios? Independientemente de todo esto, no quiero seguir errando más, porque la actitud de David, aunque pecó y pecó así volándose la barda, creo que en su intención o en su corazón nunca estuvo el pecar. Cuando él estaba cuidando sus ovejas y estaba cantando salmos y estaba confiando en Dios, cuando se presentó delante de Goliat y dijo, no vengo con espada ni jabalina, sino con el Señor, créeme que en ese momento nunca pensó en pecar, nunca pensó en meterse con Betsabé, ni siquiera matar a Urías. Pero las circunstancias en el transcurso de su vida lo hizo. Entonces nosotros como cristianos muchas veces estamos expuestos. Ahora, la gran diferencia es que David desde el principio tenía una intimidad con Dios que es digno de admirar. Cosa que a nosotros tal vez carecemos un montón. En el sentido de que yo no conocía a Cristo de niño, yo lo conocí hasta los 22 años. Y en todo mi caminar cristiano desde los 22 años hasta la fecha de hoy, no llego creo que ni a la 10ª parte de lo que David intimó con Dios. Yo creo que a mí me faltan 100,000 años más. Entonces, si a David, que él era un hombre conforme al corazón de Dios, que tenía esa intimidad, le pasó todo eso, ¿cuánto más a nosotros? Que no estamos exentos, que nos cuesta trabajo. Yo creo que en este tiempo
tenemos que meditar muchísimo en nuestras actitudes, muchísimo en los frutos que estamos teniendo como cristianos. Y si bien podemos encontrar muchísimos frutos malos, tenemos que entender que tenemos ese privilegio, esa oportunidad de estar siempre delante de la presencia de Dios. Y que en medio de cualquier situación, Dios nos está extendiendo su amor, su misericordia, para que nosotros podamos acercarnos a Él y clamarle como un Padre. Créeme, y yo estoy seguro que sí me vas a creer, porque tú eres padre o tú eres madre. Siempre estás buscando el bienestar de tus hijos. Muchas veces nos cuesta muchísimo trabajo en el sentido de pegarles porque están llorando, más cuando son pequeñas como Gabriela. Pero muchas veces nosotros lo hacemos porque es necesario. No queremos que pasen las mismas cosas que nosotros pasamos. Tal vez ellos no lo entienden, pero nosotros en nuestro corazón siempre está a buscar haciendo. Una vez yo le decía a Isaac, en verdad, tal vez yo pueda cometer muchísimos errores al corregirte, pero créeme que todo lo estoy buscando por tu bienestar. Si en alguna de las cosas realmente he cometido un error, perdóname. Pero siempre es lo que sí no vas a poder tener, reprochar, es que todo lo hemos hecho, tanto tu madre como yo, por querer tu bienestar. Entonces, yo creo que el corazón de Dios es igual, el que realmente nosotros nos podamos acercar a Dios. Muchas veces tal vez le reprocho mucho a mis hijos o les exijo mucho y no me doy cuenta de las pocas cosas que yo estoy haciendo como hijo delante de Dios. Entonces creo que son cositas que nosotros tenemos que meditar mucho y saber realmente el lineamiento que nosotros estamos llevando como cristianos y como hijos de Dios. Tenemos esa gran oportunidad, no la desaprovechemos. Acerquémonos al trono de la gracia del Señor. Él lo dice en las Escrituras. Dice el versículo 11, así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, la cual ya serán tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, fíjate, esto es algo que exclamó David, que igual una de las cosas que dije, verdad, mis respetos por David, porque él había entendido lo malo que había hecho, se había dado cuenta del error, se había dado cuenta de su pecado, se había dado cuenta que a pesar de que Dios lo había colmado de bendiciones, él había fallado a Dios. Entonces, lejos de ponerse con una actitud de reprocharle algo al profeta diciéndole, no, ¿por qué tú me tienes que decir si yo soy el rey? O ponerse al tú por él, o autojustificarse de alguna forma como muchas veces nosotros lo hacemos. David le dice el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. De hecho, en el Salmo 51, si lo leemos más a ratito, David le dice a Dios, contra ti he pecado. ¿A dónde quiero llegar? ¿O qué quiere decir el versículo? Que realmente aquí nosotros podemos entender de lo que estaba lleno el corazón de David. El corazón de David no era perfecto, pero la intimidad que tenía con Dios le podía llegar a hacer entender que por todo lo malo que había hecho, todo lo mal que pudo haber hecho, el pecado no lo hacía en contra de cualquier persona, sino más en contra de Dios. Y creo que el poder entender y saber y reconocer que todas las fallas que nosotros podamos tener es en contra de Dios y que le fallamos a Dios, ganamos gran ventaja en nuestro caminar cristiano. Porque inmediatamente de eso le dice, y Natán dijo a David, entonces dijo David, también Dios ha redimido tu pecado y no morirás. Entonces, imagínate, aunque David tuvo esas consecuencias, el simple hecho de ver el corazón y conocer el corazón de David y reconociendo David su pecado, que contra Dios había pecado, lo redimió de morir. Y le redimió el pecado, ahí lo dice. Sí tuvo sus consecuencias, pero que nosotros podamos entender lo importante que es Dios en nosotros para nuestra vida.
y lo que hacemos y dejamos de hacer, lo importante que es para Dios, creo que cambiaría completamente nuestra forma de ser. El 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a su casa. Y ahí leemos todo lo del niño, de lo que estábamos platicando hace un ratito. Entonces, fíjate, en verdad que esta mañana no quiero que tú digas, ¿sabes qué? Yo vine a una prédica, va a predicar el pastor Orlando, o vamos a asistir. Créeme que si nosotros tenemos esta actitud, no importa la palabra que nosotros estemos compartiendo o que el Señor esté compartiendo por medio de nosotros, nos va a entrar por un oído y nos va a salir por otro. Pero las consecuencias, por lo menos hoy has escuchado que las consecuencias las vamos a tener por las actitudes que nosotros tenemos, por fallarle a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener esa intimidad con Dios. Entonces, en nuestras casas, en nuestro vivir el día a día, tenemos esa oportunidad. No, como le decía Natán a David, no caigamos en ese error de dejar o de poner en poco la palabra del Señor, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, la bendición de gozar de un lugar donde nosotros podemos escuchar la palabra y que cuando nosotros salgamos de los muros de la iglesia, nuestra vida siga siendo igual o peor. No te estoy diciendo que tú no puedas fallarle a Dios, sino la actitud que tienes en cuanto a cuando fallas. El no reconocer, el no saber que tú estás vulnerable, el que no dependes de Dios, el que la oración la tienes que hacer muy poco, el que la palabra no la uses. O sea, ese tipo de cosas me refiero. David lo que lo pudo sustentar en toda esa travesía de las consecuencias de su pecado fue esa intimidad que tenía con Dios. Y de hecho el Salmo 51, si tienen la oportunidad de leerlo, van a encontrar realmente cómo el corazón de Dios, de David, se desborda todo lo que era su corazón de David. Y él había pecado. Pero lo que tenía en su corazón era lo que Dios veía para nombrarlo un hombre conforme a su corazón. Así que en esta mañana, en verdad quiero que meditemos, porque te digo, esta palabra la he estado meditando muchísimo y todavía hay muchísimas cosas más que decir, muchísimas cosas más que hablar, pero pues una de las cosas que le quiero decir a Dios, que seamos específicos y puntuales en cada una de las cosas que nosotros comportamos, que sean lo que Dios quiera que se comparta y que sea lo que Dios quiere que nosotros escuchemos y que de alguna manera nos llame la atención, porque realmente somos unos privilegiados al estar en la casa del Señor, el leer las Escrituras. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, tu obra, Señor. Tú bendigas, Señor, a mis hermanos, Señor, a mí mismo, Padre, a los pastores, Señor, donde quiera que estén, Señor, que tú puedas cuidarlos, guardarlos, Señor, o más bien que tú los cuides, que tú los guardes, Señor, en la obra que están haciendo, Padre. Viendo tú el corazón que han tenido, Señor, no por un año ni por dos, Señor, sino a lo largo, Señor, de su vida como cristiana, Señor, y que realmente han desbordado su vida, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Bendícelos y guárdalos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.